Mi viaje de negocios a Madrid terminó 3 días antes de lo previsto. El contrato se firmó con una facilidad sorprendente. El socio incluso se encargó de conseguirme el primer vuelo de vuelta a Sevilla. Durante las casi 3 horas de viaje en el tren, no sentí ni rastro de cansancio, solo una impaciencia desbordante. Echaba de menos el abrazo de Damián, mi marido. Quería darle una gran sorpresa. Llevábamos casi una semana viéndonos solo a través de la pantalla del móvil y sabía que él, solo en casa, debía de sentirse triste y extrañarme mucho. Imaginaba la escena. Yo abriendo la puerta sigilosamente, colándome en el dormitorio y abrazándolo con fuerza por la espalda. Seguro que se quedaría paralizado por la sorpresa. Luego se daría la vuelta para abrazarme con más fuerza aún, aspirando el olor de mi pelo y reprochándome con cariño por qué había vuelto sin avisar. Solo de pensarlo, una sonrisa de felicidad se dibujaba en mis labios. Después de 5 años de matrimonio, nuestro amor seguía intacto como el primer día. El taxi se detuvo frente a la urbanización de chalets junto al río Guadalquivir. Arrastré mi pequeña maleta al bajar. Eran casi las 10 de la noche, y todo el vecindario estaba sumido en el silencio. Nuestra casa aún resplandecía con la cálida luz amarilla, que se filtraba desde el salón y el dormitorio del segundo piso. Una sensación de paz familiar me invadió el corazón. Usé mi propia llave y abrí la puerta con suavidad, intentando no hacer el menor ruido. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac constante del reloj de péndulo colgado en la pared. El aroma a jazmín que tanto me gustaba todavía flotaba en el aire. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Dejé la maleta con cuidado en un rincón del salón y me quité los tacones que me habían dejado los pies doloridos. Caminé descalza sobre el fresco suelo de madera, una sensación extrañamente familiar. Pensaba subir directamente al dormitorio, pero un objeto sobre el escabel de madera junto al sofá me hizo detenerme en seco. Era un bolso de mano. Un bolso de piel de cocodrilo de color burdeos, de diseño elegante y extremadamente caro. Mi corazón dio un vuelco. Este no era mi bolso. Nunca había tenido un bolso de un color y un estilo tan atrevidos. Y lo que es más importante, lo reconocí. Era el bolso de edición limitada que Silvana, mi cuñada, había presumido en el grupo de WhatsApp de la familia la semana anterior. Dijo que se lo había regalado una amiga íntima y que era tan preciado que solo se atrevía a mirarlo, no a usarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba aquí, en mi casa, a estas horas de la noche? Un mal presentimiento se deslizó en mi mente, frío como una corriente eléctrica. Intenté calmarme. Quizás Silvana había pasado de visita y se lo había olvidado. Pero Damián no me había dicho nada. Y a estas horas, ella debería estar en casa con Félix. ¿Por qué seguía aquí? Tragué saliva. La garganta se me secó de repente. Miré hacia las escaleras. La luz del dormitorio seguía encendida, pero ya no me parecía cálida, sino inquietante y aterradora. Subí los escalones uno a uno. Cada peldaño pesaba como una tonelada. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, tan fuerte que temía que la persona de arriba pudiera oírlo. Al llegar a la puerta del dormitorio, vi que estaba entornada, no completamente cerrada. Desde dentro oí voces, no una conversación normal, sino risitas ahogadas y susurros mezclados con jadeos. Y esa risa no podía confundirla. Era la voz de Silvana. Mi cuerpo se quedó rígido, como si alguien me hubiera robado el aliento. Me apoyé en la pared para no caer. Mi mente estaba en blanco. No me atrevía a creer, no quería creer lo que estaba oyendo. Quizás había oído mal. Quizás Damián solo estaba viendo una película. Me mentí a mí misma de esa manera, pero mis pies se movieron inconscientemente más cerca, asomando con cautela la mirada por la rendija de la puerta. Y entonces mi mundo, toda mi fe, todo mi amor, toda la felicidad de los últimos 5 años, se derrumbó por completo ante mis ojos. Bajo la romántica luz anaranjada de la lámpara de noche, mi marido, Damián, abrazaba con fuerza a una mujer. No llevaba camisa, dejando al descubierto su pecho firme sobre el que yo solía reclinar la cabeza cada noche. Y esa mujer, la que pasaba sus brazos por su cuello, echando la cabeza hacia atrás para recibir sus besos apasionados, no era otra que Silvana, mi cuñada. Su fino camisón estaba desordenado, dejando ver casi todo su cuerpo. Se aferraban el uno al otro, besándose con voracidad como si el resto del mundo no existiera. Yo me quedé allí, inmóvil como una estatua sin emociones. Mis ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la escena obscena frente a mí, incapaz de parpadear. Mi oído se apagó. Ya no escuchaba nada. Solo esa imagen, grabada a fuego en mi retina, en cada célula de mi cuerpo. Y entonces, entre los sonidos de los besos, oí la voz de mi marido, esa voz grave y cálida que yo había amado, en la que había confiado. Ahora pronunciaba las palabras más crueles.
Me vuelves loco, Silvana. Eres tan diferente, ardiente y seductora. Nada que ver con la esposa aburrida que tengo en casa. La esposa aburrida. Esas 3 palabras fueron como un martillazo directo en mi pecho. Todo se hizo añicos. Un dolor indescriptible. No era un corte, sino la sensación de ser desgarrada en 1000 pedazos. El marido que amaba con todo mi ser, la cuñada que siempre había considerado una hermana, me habían traicionado juntos, habían pisoteado mi amor y mi confianza en mi propia cama. De inmediato, una oleada de rabia y asco se apoderó de mi pecho, ahogando el dolor. Quise entrar gritando, arañar a esas 2 personas despreciables. Quise volcar esa cama para enseñarles lo que era el infierno. Pero no, una voz fría en mi cabeza me detuvo. Calma, Alma. No puedes derrumbarte así. Me tambaleé hacia atrás. Saqué temblorosamente el móvil del bolso. No sabía por qué lo hacía. Quizás fue un acto reflejo e inconsciente. Levanté el teléfono a través de la rendija de la puerta. Mi dedo temblaba tanto que tuve que intentarlo varias veces para tomar una foto. La imagen no era muy nítida, pero era suficiente para ver 2 cuerpos entrelazados, suficiente para ver el rostro de mi marido y el largo cabello rizado de mi cuñada. Después de tomarla, guardé rápidamente el teléfono en el bolso. Me di la vuelta y me marché como una sonámbula. Bajé las escaleras, pasé por el salón, junto al bolso burdeos que seguía allí como una burla. Abrí la puerta, salí a la noche fría y la cerré a mi espalda, suavemente, tan suavemente como si nunca hubiera entrado en aquella casa. Yo sería la encargada de escribir el final de este amargo drama. El taxi se perdió en la noche, dejando atrás la lujosa urbanización que una vez creí mi hogar. Me acurruqué en el asiento trasero, temblando, no de frío, sino por un dolor que me roía desde lo más profundo del pecho. Afuera, Sevilla seguía resplandeciente. Las luces de la calle se deslizaban por la ventanilla y se difuminaban entre mis lágrimas. ¿A dónde iba? No lo sabía. Solo le dije al taxista que condujera, a cualquier parte, lejos de aquel lugar, lejos de esa repugnante falsedad. La frase de Damián, nada que ver con la esposa aburrida que tengo en casa, resonaba en mis oídos como una maldición. ¿Aburrida? Tal vez. Tal vez me había vuelto aburrida a sus ojos hacía mucho tiempo. Era aburrida porque cada mañana, lo primero en lo que pensaba era en qué prepararle para desayunar. Era aburrida porque cada noche, en lugar de ir a bares o discotecas, me quedaba en casa planchando meticulosamente cada una de sus camisas para el día siguiente. Era aburrida porque dediqué toda mi juventud, toda mi mente, a cuidar de esa familia que él llamaba hogar. Me pregunté, con el corazón encogido, por qué las cosas habían llegado a este punto. Hace 5 años, cuando Damián se arrodilló para pedirme matrimonio frente a tantos amigos, dijo que yo era la mujer más maravillosa, el regalo más preciado que la vida le había dado. En aquel entonces, él era solo un jefe de ventas normal. Su familia en el pueblo no era adinerada. Y yo, aunque no quisiera presumir, ya era una directora de marketing reconocida con unos ingresos que muchos soñaban. Mis amigos intentaron disuadirme. Decían que no estábamos al mismo nivel, que si me casaba con él saldría perdiendo. Pero ignoré a todos. Creí ciegamente que me casaba por amor, no por estatus. Creí ingenuamente que si trataba a su familia con sinceridad, ellos también me querrían de verdad. El día que me convertí en su nuera, todavía recuerdo la timidez, casi la inseguridad de mi suegra, Graciela, la primera vez que entró en este chalet. Un chalet cuya mayor parte había pagado yo con mis ahorros antes de la boda. Me tomó la mano, con voz temblorosa. Alma, tu casa es tan lujosa. Yo estoy acostumbrada al pueblo. Me temo que no me adaptaré. En ese momento, la abracé y le dije, Mamá, esta es también tu casa. A partir de ahora, trátame como a tu propia hija. No seas formal. Lo pensaba de verdad. Y la traté como a mi propia madre. Cada mes, además del dinero para los gastos que le daba a Damián para que él se lo diera a su madre y guardara las apariencias, le transfería en secreto una cantidad considerable, diciéndole que era un regalo de su hija para sus caprichos. Ella sufría de artritis. Busqué las mejores medicinas del extranjero y se las envié. Le gustaba viajar. Patrociné a toda la familia en lujosos viajes de vacaciones. Y Silvana, la cuñada a la que ahora no sé cómo llamar. Cuando llegó a la familia era una simple oficinista, algo tímida. Félix, el hermano mayor de Damián, no tenía éxito en los negocios y su economía familiar era muy precaria. Fui yo quien les ayudó. Le conseguí a Silvana un puesto mejor en la empresa de un amigo. Le di ropa y bolsos de marca que ya no usaba. Recuerdo que una vez me confesó que quería abrir una pequeña tienda de moda. Sin dudarlo, le di una gran suma de dinero, diciéndole que era un préstamo sin intereses. La trataba como a una hermana. Le contaba todo.
Confiaba en ella ciegamente. Hice todo eso sin pedir nada a cambio, sin un ápice de cálculo. Simplemente pensé que vivía para mi marido, y si lo amaba, también tenía la responsabilidad de amar y cuidar de su familia. Intenté ser una nuera ejemplar, una buena cuñada, una esposa perfecta. Cargué con casi todo el peso económico de esa gran familia para que mi marido, Damián, pudiera mantener la cabeza alta ante sus amigos, para que pudiera enorgullecerse de haberse casado con una mujer competente y comprensiva. ¿Y qué recibí a cambio? La traición más cruel, las palabras más despectivas y dolorosas. Me engañaron juntos, disfrutaron de mi dinero y mi esfuerzo, y a mis espaldas me pisotearon sin piedad. Ese bolso de piel de cocodrilo, ahora lo recordaba. Silvana se había quejado de que le encantaba, pero que no podía permitírselo. ¿Sería posible? ¿Sería posible que mi propio marido hubiera usado mi dinero para comprárselo? Y luego montaron una farsa sobre una amiga íntima para engañarme. Cuanto más lo pensaba, más se me helaba la sangre. Esto no fue un desliz momentáneo, fue un engaño sistemático, calculado y encubierto con astucia. Y quizás no eran solo ellos dos. Una familia con un hijo mayor fracasado, una suegra materialista, ¿eran realmente inocentes en todo esto? ¿O también formaban parte del drama, aceptando felizmente mis beneficios mientras hacían la vista gorda ante el pecado de esos dos? Las preguntas se arremolinaban en mi mente. El dolor inicial fue reemplazado gradualmente por la indignación y una terrible sospecha. No podía derrumbarme así, no podía dejar que esa gente siguiera viviendo feliz a costa de mi sufrimiento. Había dado demasiado, y ahora era el momento de recuperarlo. No solo el dinero, sino la justicia y el honor. Señor, dije con voz ronca, después de un largo silencio. Lléveme a esta dirección, por favor. Le di la dirección de la casa de mi madre. En este momento, el único lugar en el que podía confiar, el único lugar que podía darme un punto de apoyo, era la casa de mi madre. El coche dio la vuelta y se adentró en la noche. Apoyé la cabeza en la ventanilla y vi cómo empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Se avecinaba una gran tormenta en Sevilla, y en mi corazón también. Mi tormenta acababa de empezar. Cuando llegué a casa, mi madre ya me esperaba en la puerta, como si hubiera presentido algo. No me preguntó nada, simplemente me abrazó en silencio. El cálido abrazo de mi madre hizo que toda mi fortaleza se desmoronara. Rompí a llorar, sollozando como una niña. Y luego, cuando me calmé, mi madre me miró directamente a los ojos y dijo una frase, fría y decidida. Una frase que trazó el camino para toda mi venganza posterior. Deja de llorar. ¿De qué sirve ahora? ¿Piensas volver a casa, montar un escándalo, gritarle y luego qué? ¿Divorciarte? La voz de mi madre, Pilar, resonó en el silencioso salón. Su tono era extrañamente tranquilo, sin la ira o la compasión excesiva que yo esperaba. Me miró fijamente, su mirada afilada como un bisturí que me atravesaba el alma. Me quedé helada. Divorcio. Nunca había pensado en esas dos palabras. A pesar del dolor, de la humillación, nunca había pensado en divorciarme de Damián, porque todavía lo amaba, o al menos, creía que lo amaba. Mi madre suspiró, un suspiro lleno de la comprensión y la experiencia de quien ha vivido más. Me apretó la mano, transmitiéndome una fuerza invisible. Alma, llegados a este punto, esto ya no es una simple infidelidad. Fíjate, se atreve a llevar a esa mujer a vuestra casa, a usar esas palabras para despreciarte. Eso demuestra que ya no te respeta en absoluto, y que lo tenía todo planeado desde hace tiempo. Si ahora montas un escándalo, solo conseguirás acorralarte a ti misma. Lo negará todo, o peor, lo admitirá y te forzará a un divorcio inmediato. ¿Y qué tendrás entonces? ¿Un par de fotos borrosas? No es suficiente, hija. Cada palabra de mi madre fue como un cubo de agua fría que me devolvió a la realidad. Tenía razón. Si lo destapaba todo ahora, ¿qué conseguiría? Aparte de la etiqueta de mujer celosa, Damián se libraría fácilmente de todo, y yo sería la perdedora. No podía permitir que eso sucediera. No solo por mí, sino por todos los años que había dedicado a esa familia, por todo lo que había sacrificado. «Entonces, ¿qué debo hacer, mamá?», pregunté, con la voz todavía temblorosa. Mi madre me apretó la mano con más fuerza. Su mirada se volvió decidida. «A partir de ahora, tienes que fingir que no sabes nada. Vuelve a casa y sigue siendo la esposa buena y gentil. Cuanto más demuestres que no sospechas nada, más bajará él la guardia. Durante ese tiempo, tú y yo reuniremos pruebas en secreto. No solo pruebas de su infidelidad, sino también de las finanzas, del dinero. Sospecho que en esto no está solo él, sino que toda su familia lo sabe y lo encubre. Tenemos que averiguar qué ha estado haciendo a tus espaldas todo este tiempo.
Cuando lo tengamos todo, le daremos un golpe mortal del que no pueda recuperarse. Mi hija no va a sufrir así. El plan de mi madre me asustó y al mismo tiempo me dio un rayo de esperanza. Fingir que no sabía nada con el corazón roto, enfrentarme al traidor cada día, era una tortura. Pero mi madre tenía razón. No era momento de debilidades. Me habían engañado durante demasiado tiempo. Era hora de que yo misma buscara justicia. Me sequé las lágrimas y respiré hondo para recuperar la calma. Miré a mi madre. Mi mirada se había vuelto más firme. Sí, te haré caso, mamá, lo conseguiré. Mi madre asintió, una mezcla de satisfacción y compasión en sus ojos. Me abrazó, dándome suaves palmaditas en la espalda. Esa es mi hija. Sé fuerte, estoy aquí contigo. A partir de ahora, esta batalla la libramos las dos. Esa noche me quedé en casa de mi madre. Aunque estaba agotada, no pude pegar ojo. Las palabras de mi madre, las imágenes obscenas que había presenciado, se repetían en mi cabeza como una película a cámara lenta. Miré la foto de nuestra boda, la mía y la de Damián, en la mesita de noche. ¿Éramos tan felices? ¿Nuestro amor, nuestras promesas fueron reales? ¿O todo fue una farsa desde el principio en la que yo era la única actriz que no conocía el guión? Dolor, resentimiento, indignación, todo se fusionó en una emoción fría y afilada. Sabía que no podía rendirme. Tenía que ser fuerte. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza terrible. Me maquillé con esmero para ocultar mi cansancio y me puse un traje de oficina impecable. No podía permitir que nadie, y menos Damián, notara nada extraño en mí. De camino al chalet, respiré hondo varias veces, diciéndome que debía mantener la calma. Tenía que ser una actriz profesional. Tenía que interpretar a la perfección el papel de la esposa ignorante, la esposa que todavía amaba y confiaba en su marido. Cuando entré en casa, el silencio era inusual. Damián había llegado antes. Estaba sentado en el salón viendo la televisión, con un aire relajado, como si no hubiera pasado nada. Sin duda, Silvana se había ido hacía tiempo. ¿Dónde has estado? Te he llamado y no contestabas. Estaba preocupado. Damián se giró para mirarme con una aparente preocupación. Su voz tan cálida como siempre. Sonreí. Una sonrisa que me costó todas mis fuerzas esbozar. He estado un rato en casa de mi madre, aprovechando para descansar. Te he comprado una camisa nueva. Le entregué la bolsa de papel. Damián la cogió sin siquiera mirar dentro. Solo murmuró un gracias, y volvió a clavar los ojos en la pantalla. Su indiferencia en ese momento fue una bendición. No se dio cuenta de la extrañeza en mis ojos. No notó lo forzada que era mi sonrisa. Creyó por completo que no sabía nada. O quizás, simplemente no le importaba si lo sabía o no. ¿Tienes hambre? Voy a preparar la cena, intenté hablar con la mayor naturalidad posible. Sí. ¿Qué vas a hacer? Date prisa, tengo hambre, respondió Damián, con un tono casi de orden. Entré en la cocina y empecé a preparar la cena. El sonido del cuchillo contra la tabla, el chisporroteo del aceite, todo era familiar. Pero hoy me sentía como un robot, ejecutando movimientos sin alma. El dolor, la traición, todo se convirtió en un nudo amargo en mi garganta. Intenté tragar, pero no pude. Esa noche, serví la cena. Comimos en silencio. Damián seguía absorto en su móvil, riendo de vez en cuando con algún mensaje. Lo miré, y ya no sentía más que asco. Un hombre que podía decir que me amaba, que podía abrazarme, y luego, a mis espaldas, traicionarme de una manera tan descarada. Resulta que había estado viviendo con un demonio disfrazado de hombre, durante 5 años sin saberlo. Esa noche, me acosté dándole la espalda, fingiendo estar profundamente dormida, pero en la oscuridad, mis ojos estaban abiertos de par en par. Escuchaba su respiración regular, el canto de los grillos en el jardín, todo era tan pacífico, pero dentro de mí, una tormenta comenzaba a gestarse. Mi guerra acababa de empezar. No sería solo una lucha por recuperar el amor o el honor, sería una guerra para desvelar todas las sucias verdades que se ocultaban. Y sabía que para lograrlo necesitaba una mente fría y un corazón de acero. Los días siguientes fueron los más largos y pesados de mi vida. Vivir bajo el mismo techo, comer en la misma mesa, dormir en la misma cama con la persona que me había traicionado, era una tortura que ninguna palabra puede describir. Cada mañana tenía que levantarme temprano para preparar el desayuno de Damián, anudarle con cuidado la corbata antes de que se fuera a trabajar. Cada noche tenía que recibirlo con una sonrisa, preguntarle por su agotador día de trabajo. Tenía que interpretar a la perfección el papel de una esposa comprensiva, dedicada y sin quejas. La sonrisa siempre estaba en mis labios, pero en mi corazón ya se había convertido en piedra. Damián no parecía notar mi cambio.
O quizás estaba demasiado ocupado con su nueva felicidad como para prestar atención a su esposa aburrida. Cuanto más perfecta era mi actuación, más bajaba él la guardia. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde. Seguía teniendo esas llamadas furtivas en el baño. Seguía borrando mensajes apresuradamente. Pero ahora, ninguna de sus acciones pasaba desapercibida para mí. Era como un animal herido, observando en silencio al cazador que se deleitaba en su victoria, sin saber que la presa estaba lista para contraatacar. Siguiendo el consejo de mi madre, comencé mi propia investigación. El primer paso, y el más importante, era el financiero. Antes, confiaba ciegamente en Damián. Cada mes le daba una gran cantidad de dinero para los gastos y para cuidar de sus padres en el pueblo. El resto, decía, lo usaba para ahorrar e invertir. Nunca le pregunté por su sueldo o sus bonificaciones. Pensaba que era una muestra de respeto, pero ahora sé que fue el mayor error de mi vida. Comencé revisando todos los extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta y de mi cuenta personal de los últimos 2 años. Pasé horas en mi despacho, comparando cada número, cada transacción, y entonces descubrí algo anormal. Hace más de 1 año, Damián fue ascendido a jefe de ventas, su sueldo aumentó casi un 50%. Lo sabía porque una vez se lo presumió a sus amigos por teléfono, pero la cantidad que me daba mensualmente no aumentó, e incluso algunos meses disminuyó inexplicablemente, con la excusa de que la empresa pasaba por dificultades y le habían recortado las primas. ¿A dónde había ido a parar esa diferencia de dinero? Anoté cuidadosamente todos los números, todas las fechas sospechosas en un cuaderno. Cuanto más calculaba, más se me helaba la espalda. La cantidad de dinero desaparecida en los últimos 2 años no era pequeña. Era suficiente para comprar un apartamento de tamaño medio. A continuación, busqué la manera de revisar su teléfono. Esto era mucho más difícil porque Damián era muy cuidadoso, casi nunca se separaba de su teléfono. Pero la oportunidad llegó. Una noche, se fue a duchar y se olvidó el teléfono en el escritorio. Mi corazón latía con fuerza. Cerré rápidamente la puerta de la habitación y cogí el teléfono. Por suerte, no había cambiado la contraseña. Tenía muy poco tiempo. Ignoré los mensajes y WhatsApp porque sabía que habría borrado todo rastro. Fui directamente a los contactos. Revisé la lista y no vi ningún nombre de mujer sospechoso. Pero entonces me detuve en un nombre guardado de forma muy extraña. Socio Alcázar Real. Pulsé para ver los detalles. Era un número de teléfono que no estaba en su lista de WhatsApp. Mi instinto me dijo que algo no cuadraba. ¿Por qué guardar el nombre de un socio junto con un lugar? Alcázar Real era el nombre de un nuevo complejo de apartamentos de lujo en Sevilla. Rápidamente, con mi propio teléfono, tomé una foto de ese número. También revisé rápidamente el historial de llamadas. El nombre, Socio Alcázar Real, aparecía con una frecuencia alarmante, algunos días con hasta 10 llamadas. Las llamadas a veces duraban más de 1 hora. Y lo más significativo, solían tener lugar al mediodía o a altas horas de la noche. Justo en ese momento, oí que el agua de la ducha se detenía. Me sobresalté, salí rápidamente de los contactos, borré el rastro en las aplicaciones recientes y coloqué el teléfono exactamente en su sitio. Unos segundos después, Damián salió. Mi corazón todavía latía desbocado, pero mantuve una expresión serena, fingiendo leer un libro. Esa noche le conté mis nuevos descubrimientos a mi madre por teléfono. Mi madre reflexionó un momento y luego dijo: «Ese número de teléfono, no llames todavía, déjalo estar por ahora. En cuanto a lo de Residencial Alcázar Real, mañana intenta ir a ver qué encuentras. Pero sé muy cuidadosa, que no te descubra». Sí, lo sé. En cuanto al dinero, sigue reuniendo pruebas, imprime todos los extractos bancarios, marca las transacciones sospechosas. Todo tiene que estar por escrito, con papel y tinta, para que tenga validez en un juicio. Al colgar me sentí con más fuerza. El camino por delante estaba lleno de espinas, pero ya no estaba sola. Tenía a mi madre a mi lado, guiando cada uno de mis pasos. Las primeras pistas habían aparecido y sabía que iba en la dirección correcta. El velo de misterio sobre la traición de Damián comenzaba a levantarse. A la mañana siguiente, le dije a Damián que iba a pasar el día en casa de mi madre, que volvería por la noche. A él no le importó lo más mínimo, solo asintió para despacharme. Cuanto más indiferente se mostraba, más fácil era ejecutar mi plan. Después de que Damián se fuera a trabajar, no fui directamente a casa de mi madre, sino que conduje hasta el complejo de apartamentos residencial Alcázar Real. Era una urbanización nueva, lujosa y exclusiva. La seguridad era muy estricta. Los extraños sin tarjeta de residente no podían entrar libremente. Aparqué en una cafetería enfrente, desde donde podía observar toda la entrada principal del complejo. Pedí un café,
Me senté en un rincón discreto y comencé la espera. El tiempo pasaba lentamente. No sabía qué estaba esperando. ¿Vendría Damián aquí? ¿O era solo una coincidencia? Cientos de preguntas daban vueltas en mi cabeza. Cerca de las 12 del mediodía, un coche familiar se acercó lentamente a la entrada. Era el coche de Damián. Se me encogió el corazón. Me había mentido diciendo que tenía una reunión con un cliente en Huelva, y sin embargo, estaba aquí a esa hora. Su coche se detuvo en la barrera de seguridad. Pasó la tarjeta y entró directamente al garaje subterráneo. Así que era verdad. Tenía un apartamento aquí, o su amante vivía aquí. Mi instinto había acertado. Me senté en la cafetería, apretando los puños. ¿Qué debía hacer ahora? No podía entrar. Me quedé un rato más, intentando pensar. No podía quedarme sentada esperando sin más. Decidí dar una vuelta por el complejo para ver si podía encontrar más información. Al acercarme al vestíbulo de la Torre Guno, vi a varios repartidores esperando. Una idea se me ocurrió. Me acerqué a un repartidor joven, le mostré un billete de 50 euros y le susurré: «Perdona, ¿puedes ayudarme con una cosa? Quiero enviar algo a un familiar en esta torre, Laguno, pero he olvidado el número del apartamento. ¿Hay alguna forma de que compruebes en qué apartamento vive la persona con este número de teléfono?» Le dicté el número del socio Alcázar Real que había fotografiado. El repartidor me miró con recelo y luego miró el billete en mi mano, dudando un poco. Rápidamente, añadí con voz sincera: «Es mi hermana. Acaba de dar a luz y está muy olvidadiza. Solo quiero darle una sorpresa. Ayúdame, por favor». Al oír eso, el chico pareció creerme. Asintió, sacó su móvil e introdujo mi número en la aplicación interna de su empresa de reparto. Un momento después, levantó la vista y dijo: «Sí, aquí está. Este número de teléfono pertenece a la dueña del apartamento 1708 de la Torre Guno, a nombre de Silvana Jiménez. Silvana Jiménez». Esas dos palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Todo a mi alrededor se oscureció. A pesar de haberme preparado mentalmente, a pesar de haberlo sospechado, al oír ese nombre pronunciado, no pude evitar sentir como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Así que era verdad, no era una amante desconocida, era ella, mi cuñada. El apartamento 1708, Torre Guno, residencial Alcázar Real, un apartamento de lujo, sin duda carísimo. Todo el sueldo y las primas que Damián me había ocultado probablemente habían ido a parar aquí. Había usado mi sudor y mis lágrimas para mantener a otra mujer, para construir otro hogar, y esa mujer era la esposa de su propio hermano. Le di las gracias al repartidor, puse el dinero en su mano y me fui rápidamente. Volví al coche, sintiendo una mezcla de rabia y una extraña satisfacción. Por fin había descubierto el nido de la tercera en discordia. No conduje de vuelta a casa de inmediato. Me quedé en el coche, mirando fijamente la imponente Torre Guno. Imaginé a Damián y a Silvana juntos y felices en ese acogedor apartamento, almorzando, hablando, disfrutando de momentos de felicidad construidos sobre mi sufrimiento y el de Félix. Una oleada de ira me invadió. Quise subir corriendo, llamar a la puerta del 1708 y aclarar las cosas. Pero entonces, las palabras de mi madre resonaron en mi oído. «Mantén la calma, no actúes estúpidamente». Agarré el volante con fuerza, tratando de regular mi respiración. Todavía no. Ahora no era el momento. Necesitaba más pruebas. Pruebas irrefutables. Ese día, me quedé en el coche hasta bien entrada la tarde. Pasadas las 5, vi salir el coche de Damián del garaje. Se marchó, probablemente para volver a casa, para volver a su papel de marido ejemplar. Esperé un poco más y luego arranqué el coche. Pero no para ir a casa. Conduje hasta una agencia de detectives privados que me había recomendado una amiga. Sabía que había cosas que no podía hacer por mi cuenta. Necesitaba fotos, vídeos de Damián y ella entrando y saliendo de ese apartamento juntos. Necesitaba pruebas fehacientes de su relación. Esta guerra tenía que ganarla, y ganarla de forma aplastante. Después de contratar a los detectives, me sentí un poco más tranquila. Al menos ya no tendría que seguir a Damián yo misma. Era peligroso y fácil de ser descubierta. Les di la dirección del apartamento 1708, y el horario de Damián que conocía. Lo único que quedaba era esperar. Durante ese tiempo, continué con mi actuación. Seguí siendo amable y atenta con Damián. Incluso le sugerí proactivamente ir al cine el fin de semana para reavivar la llama. Por supuesto, Damián se negó. Dijo que tenía que reunirse con un cliente importante fuera de la ciudad y que no podría volver. Al escucharlo, solo sonreí y dije: «Bueno, entonces ten cuidado en el viaje y cuídate». Pero por dentro,
Sabía perfectamente quién era su cliente importante y dónde estaba. Unos días después, recibí una llamada de Celia, la esposa de Arturo, un colega cercano y jefe directo de Damián en la empresa. Nos llevábamos bastante bien. A veces quedábamos para tomar un café o ir de compras. Alma, ¿estás libre este fin de semana? Vamos las chicas a un spa. Últimamente te veo un poco pálida. Acepté encantada. También necesitaba a alguien con quien hablar, para desahogar un poco el estrés que me oprimía. Quedamos en un spa conocido el sábado por la tarde. Mientras nos relajábamos, Celia me preguntó de repente: «Oye, Alma, te pregunto esto en confianza, no te enfades. ¿Va todo bien entre tú y tu marido?» Me sobresalté, pero intenté mantener la calma. «¿Por qué lo preguntas? Estamos bien». Celia me miró con preocupación y bajó la voz. «Es que varias veces en cenas de empresa he notado que la actitud de Damián es muy extraña. Actúa como si fuera soltero. Las chicas nuevas de la empresa no paran de bromear con él, y él no solo no se opone, sino que les sigue el juego». Sentí una punzada en el corazón, pero forcé una sonrisa. «Seguro que está bromeando. Damián es muy bromista». Celia suspiró, pareciendo no creer mis palabras. Dudó un momento, y luego me contó algo que realmente me dejó en shock. «Esto me lo han contado en el departamento de Damián. Dicen que él le ha dicho a todo el mundo que lleváis separados casi un año, que ahora mismo es el soltero de oro de la empresa. Y todos se lo creen, porque hace un año que no te ven por la oficina, y a todas las fiestas y viajes de la empresa él siempre va solo». Cada palabra de Celia era como un martillazo en mi cabeza. Separados casi un año, el soltero de oro. Así que, a los ojos de sus compañeros, yo había dejado de ser su esposa hacía mucho tiempo. Había construido una farsa perfecta, una red de mentiras sofisticada para ocultar su doble vida. No solo me estaba engañando a mí, sino a todos los que le rodeaban. El dolor que sentía se transformó en una indignación extrema. Había pisoteado mi honor, negado mi existencia, convertido nuestro matrimonio en una broma. Durante casi un año, mientras yo estaba en casa cuidando de la familia, preocupándome por él estaba interpretando otra obra de teatro fuera. Una obra en la que él era un hombre de éxito, libre y sin ataduras. Al ver mi palidez, Celia me tomó la mano con preocupación. «Alma, ¿estás bien? Quizás la gente lo ha entendido mal». Negué con la cabeza, intentando forzar una sonrisa torcida. «No te preocupes, seguro que es un malentendido. Se lo preguntaré a Damián cuando vuelva». Pero sabía que no había ningún malentendido. Era todo verdad, una verdad cruda y cruel. Explicaba todo: su frialdad, sus viajes de negocios repentinos, su indiferencia hacia la familia, porque en su mente esta familia ya no existía. Esa noche, recibí el primer correo electrónico de la agencia de detectives. En él había fotos muy nítidas. Damián y Silvana, de la mano, entrando en el vestíbulo del residencial Alcázar Real. Damián cargando grandes bolsas de la compra, mientras ella se aferraba a su brazo cariñosamente. También había fotos de ellos haciendo la compra juntos en el supermercado, cenando juntos en un restaurante de lujo. Parecían tan felices, como una pareja de recién casados. Miré cada foto. Mi corazón ya no sentía dolor, solo un vacío y un odio inmenso. Pero eso no era todo. En el archivo adjunto había un breve video, y lo que vi en él fue lo que realmente me hizo temblar. El vídeo estaba grabado desde lejos. La calidad no era muy buena, pero fue suficiente para reconocer el lugar. Era el aparcamiento de un centro comercial. Damián y Silvana estaban junto a su coche. Pero no estaban solos. Frente a ellos estaba Félix, el hermano de Damián, el marido legal de Silvana. Contuve la respiración, forzando la vista en la pantalla. Félix parecía más delgado y demacrado que la última vez que lo vi. Estaba diciendo algo, señalando a Damián y a Silvana, con una expresión de dolor e impotencia. Silvana, con los brazos cruzados, mantenía la barbilla alta con aire desafiante. Y Damián, mi marido, simplemente estaba allí, con una mano en el bolsillo del pantalón, la otra de vez en cuando pasándosela por el pelo, con una expresión de fastidio y desprecio. La conversación parecía muy tensa. Vi a Félix casi gritar, pero entonces Damián dio un paso adelante y le dijo algo al oído. Inmediatamente, Félix se desinfló como un globo. Se quedó paralizado. Luego dejó caer los brazos lentamente, agachando la cabeza. No dijo una palabra más. Damián le dio una palmadita en el hombro, una palmadita llena de condescendencia y superioridad. Luego se dio la vuelta y le abrió la puerta del coche a Silvana. Ella miró a su marido con desprecio y se sentó tranquilamente en el asiento del copiloto. El coche se alejó, dejando a Félix solo, desolado y patético en medio del enorme aparcamiento. El vídeo terminó, pero esa última imagen me persiguió. No entendía qué le había dicho Damián a su hermano.
¿Qué poder tenían esas palabras para hacer que un hombre se callara? ¿Que aceptara ver a su mujer irse públicamente con su propio hermano? Esta relación a tres era aún más compleja y enfermiza de lo que podía imaginar. Un sentimiento de compasión por Félix surgió en mí. Él también era una víctima, como yo, pero ese sentimiento fue rápidamente reemplazado por el asco. ¿Merecía compasión un hombre que no podía proteger su propio honor, que no se atrevía a luchar por su felicidad? ¿O fue su propia cobardía y debilidad lo que facilitó el pecado de Damián y Silvana? Sabía que tenía que encontrarme con Félix. Necesitaba saber qué le había dicho Damián. Podría ser la clave para desvelar un secreto aún mayor. Al día siguiente, con la excusa de tener un asunto cerca de la oficina de Félix, le llamé y quedé con él en una cafetería cercana. Parecía muy sorprendido y algo reacio, pero finalmente aceptó. Sentado frente a mí, Félix tenía un aspecto realmente lamentable. Había adelgazado mucho, sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras. Removía constantemente su café ya frío, sin atreverse a mirarme a los ojos. Últimamente no pareces estar muy bien, empecé yo, intentando sonar normal. Bueno, regular tartamudeo. Mucha presión en el trabajo. Sonreí con amargura. ¿Presión del trabajo o presión familiar, Félix? Félix se sobresaltó y me miró, sus ojos llenos de pánico y culpa. Alma, ¿qué dices? No me anduve con rodeos. Puse mi teléfono sobre la mesa y reproduje el vídeo que los detectives me habían enviado. El rostro de Félix se volvió blanco como el papel al ver las imágenes. Miró a su alrededor asustado, como un ladrón pillado infraganti. Alma, ¿de dónde has sacado esto? No. No montes un escándalo, balbució, con voz suplicante. ¿Montar un escándalo? Le miré directamente a los ojos, con voz fría. Quien debería montar un escándalo eres tú, Félix. Tu mujer se está viendo públicamente con tu hermano delante de tus narices. Y tú te callas. ¿Por qué, Félix? Félix agachó la cabeza, frotándose las manos. Estuvo en silencio un buen rato. Esperé pacientemente. Sabía que estaba librando una intensa batalla interna. Finalmente, habló, con voz ronca y llena de amargura. ¿Crees que quiero esto, Alma? ¿Crees que no me duele? ¿Que no me siento humillado? Pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Por qué? Pregunté, con un tono más duro. ¿Qué te dijo Damián ese día? ¿Con qué te amenazó? Félix levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Me miró con desesperación. No me amenazó. Solo me recordó una verdad. Una verdad que he intentado enterrar durante años. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el valor para decir algo terrible. Dijo. Dijo que si montaba un escándalo, le contaría a todo el mundo que la empresa que estoy intentando levantar, en realidad, la respalda a él. Que los grandes contratos que he conseguido son porque él los ha comprado con sus contactos y su dinero. Que sin él, solo soy un inútil fracasado. Me quedé de piedra. Así que era eso. Damián había usado la carrera y el orgullo de Félix para controlarlo. Había convertido a su propio hermano en una marioneta, en alguien dependiente de él, para poder robarle a su mujer descaradamente. Tenía razón. Alma rompió a llorar Félix, lágrimas tardías de un hombre que lo había perdido todo. Todo lo que tengo ahora me lo ha dado él. La casa donde vivimos Silvana y yo, el coche que conduzco, todo es dinero suyo. Yo. No tengo nada. Si me enfrento a él, lo perderé todo. Silvana me dejará, y volveré a ser un fracasado. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. El asco que sentía por Damián había llegado a su punto máximo. Alguien capaz de usar a su propio hermano como trampolín, de pisotear el honor de su hermano para conseguir sus objetivos. No había palabras para describir su vileza. Así que lo aceptas, dije, con un punto de decepción. ¿Aceptas vivir en esta humillación? ¿Dejas que tu mujer se acueste con tu hermano solo por dinero y una carrera? Félix no respondió. Solo hundió la cabeza en la mesa, sus delgados hombros temblando. Su silencio fue la respuesta. Suspiré y me levanté. La conversación había terminado. Había conseguido lo que necesitaba saber. Félix, dije antes de irme. El dinero y la carrera se pueden perder y recuperar. Pero el honor de un hombre, una vez perdido, no se recupera jamás. Me di la vuelta y me fui, dejándolo solo con su dolor y su cobardía. Entendí que en esta partida, Félix no era mi aliado. Era demasiado débil, pero esta conversación no fue en vano. Me mostró otra faceta, otra crueldad de Damián, y solo hizo que mi determinación de desenmascararlo fuera más fuerte que nunca. Pero no esperaba que, justo después de esta reunión, mi suegra me llamara de repente, y que sus palabras me hicieran comprender quién era realmente el cerebro detrás de esta partida enfermiza. Al salir de la cafetería, dejando atrás la patética figura de Félix, mi mente era un torbellino.
asqueada por la vileza de Damián y decepcionada por la cobardía de su hermano. Conduje sin rumbo, con la cabeza hecha un lío. Resulta que detrás de la fachada glamurosa de la familia de mi marido había un nido de podredumbre, lleno de cálculos, artimañas y falsedad. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era mi suegra, Graciela. Sentí un vuelco en el corazón. Hacía varios días que no me llamaba. Desde que descubrí la verdad, cada vez que me enfrentaba a un miembro de la familia de mi marido, tenía que recurrir a todas mis habilidades de actuación. Respiré hondo. Ajusté mi tono de voz para que sonara natural y contesté. Hola, mamá, soy yo. Alma, ¿dónde estás? La voz de Graciela al otro lado del teléfono era tan suave y cálida como siempre. La misma voz que una vez me hizo sentir inmensamente afortunada, pensando que tenía una suegra comprensiva. Estoy de camino a casa. Acabo de salir de una reunión con un cliente, mentí con fluidez. Ah, bueno. Pues descansa cuando llegues. Oye, ¿estás libre mañana por la noche? Me gustaría pasar por vuestra casa a cenar. Hace tiempo que no hablamos. Me quedé helada por un momento. Mi suegra quería venir a cenar. Era muy inusual. Normalmente, si quería vernos, nos llamaba a ambos a la casa familiar. Rara vez venía ella a la nuestra por iniciativa propia. Mi instinto me dijo que algo no iba bien. ¿Habría oído algo? Por supuesto que sí, mamá. Puedes venir cuando quieras. Mañana iré temprano al mercado a comprar para cocinar tus platos favoritos. Intenté que mi voz sonara alegre, como una nuera devota, esperando ansiosamente la visita de su suegra. No hace falta que te compliques, algo sencillo estará bien. Vengo principalmente para hablar contigo. Hizo una pausa y luego añadió, con un tono más grave, últimamente te he notado un poco pálida y decaída. ¿Hay algún problema o es el estrés del trabajo? Su pregunta me puso en guardia. ¿Era una simple muestra de preocupación o una sonda? No es nada, mamá. Seguramente es por el trabajo de fin de año. Estoy un poco cansada, respondí de forma segura. Bueno, hagas lo que hagas, cuídate la salud. No te molesto más. Nos vemos mañana por la noche. La llamada terminó, pero mis sospechas crecieron. ¿Por qué se interesaba por mí tan de repente? ¿Por qué elegir este momento para visitarme? Sentía que estaba en una partida de ajedrez donde cada movimiento del oponente ocultaba intenciones impredecibles. A la noche siguiente, preparé una cena suntuosa, llena de los platos favoritos de mi suegra. Quería ver qué tramaba. Llegó puntual, sola. Mantenía su aspecto amable y bondadoso de siempre. Elogió mi cocina, me preguntó por el trabajo, contó historias divertidas sobre los vecinos, sobre sus viajes de caridad. Interpretó a la perfección el papel de una suegra ideal, preocupada al máximo por su nuera. Después de la cena, cuando Damián se fue al salón a ver la televisión y nos quedamos solas en la cocina, fue al grano. Me tomó la mano y suspiró. Alma, dime la verdad. ¿Últimamente Damián ha hecho algo para hacerte daño? Me sobresalté. El corazón me latía con fuerza, pero fingí ignorancia. Damián está como siempre, mamá. ¿Por qué lo preguntas? Me miró profundamente a los ojos. Una mirada que sentí que podía leer todos mis pensamientos. No me lo ocultes. Soy su madre. Conozco su carácter. Los hombres a veces tienen sus caprichos, sus deslices. Pero lo importante es que sepan volver a casa. Tú eres la esposa, la que mantiene el fuego del hogar. Tienes que ser generosa, comprensiva. El hombre construye la casa, la mujer construye el hogar. Me quedé sin palabras. Cada una de sus frases, a primera vista, parecía un consejo, un consuelo, pero en realidad era una advertencia, una forma de anticiparse. Ella lo sabía, sin duda. Quizás Félix o el propio Damián se lo habían contado, y ahora estaba aquí no para consolarme, sino para enseñarme a ser una esposa sumisa. Quería que lo aceptara, que me callara y lo dejara pasar. La rabia y el asco se apoderaron de mí. Una madre que, al saber que su hijo es infiel y traiciona a su esposa, no solo no lo reprende, sino que lo encubre, e incluso le enseña a su nuera a ser paciente. Su hipocresía era más aterradora que la vileza de Damián. Pero me contuve. Sabía que no era el momento de mostrar mis cartas. Agaché la cabeza. Mis hombros temblaron ligeramente, interpretando el papel de una esposa herida y dolida. Mamá, ¿qué quieres decir? Damián, él realmente. Forcé unas lágrimas. Mi voz se quebró. Al verme así, Graciela suspiró aliviada, como si hubiera logrado su objetivo. Me abrazó y me consoló. Ya, cálmate. Sé que estás triste, lo entiendo, pero tienes que pensar en esta familia. En un matrimonio, todo el mundo comete errores. Si montas un escándalo, solo serás el hazmerreír de la gente. Tú pierdes a tu marido, yo pierdo a mi hijo, nadie gana nada. Quédate callada, como si no supieras nada. Poco a poco, yo hablaré con él y le aconsejaré. Seguro que cambiará.
callarme como si no supiera nada. Esa era su solución. Una solución que solo les beneficiaba a ella y a su hijo. Mi dolor, la traición que sufría, a sus ojos, no significaba nada. Pero... ¿quién es ella, mamá? Pregunté entre sollozos, ahondando deliberadamente en el tema. Graciela se detuvo un momento. Vaciló. Es solo una aventura pasajera. Nada serio. No le des más vueltas. ¿Es Silvana, mamá? Lancé una pregunta mortal. El rostro de Graciela cambió. Se apartó de mí bruscamente, tartamudeando. ¿Qué? ¿Qué tonterías dices? Eso no puede ser. Absolutamente no. Su pánico, su negación, la delataron. No solo lo sabía, sino que lo sabía muy bien. ¿Sería posible que no solo fuera una encubridora, sino la que movía los hilos de todo? Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. Miré a la mujer que tenía delante, a la que una vez había llamado mamá con respeto. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Este drama parecía tener un director que nunca hubiera sospechado. Después de esa noche, apenas pude dormir. La imagen de mi suegra, Graciela, con su rostro de pánico cuando mencioné el nombre de Silvana, no dejaba de atormentarme. Su torpe negación no solo demostraba que lo sabía todo, sino que estaba tratando de ocultar algo aún más grande. Empecé a sentir un miedo terrible. Si incluso la suegra que había creído amable y virtuosa era parte de esta conspiración, entonces estaba luchando sola contra una familia de lobos con piel de cordero. Le conté mis sospechas a mi propia madre. Ella, después de un momento de silencio, solo dijo una frase enigmática. Hija, en una familia nada sucede sin que la madre lo sepa. La cuestión es si eligen verlo o prefieren hacer la vista gorda. Sigue observando. La serpiente más venenosa a veces es la que parece más inofensiva. Las palabras de mi madre reforzaron mi determinación de descubrir la verdad. Continué con mi papel de esposa ignorante. Pero ahora, la persona a la que observaba más de cerca no era Damián ni Silvana, sino Graciela. Presté atención a cada una de sus palabras, a cada uno de sus gestos, y me di cuenta de que detrás de su apariencia amable había un cálculo extremadamente sofisticado. Empezó a llamarme con más frecuencia, no para sondear, sino para adoctrinar. Me contaba historias de mujeres celosas que destrozaban sus familias. Insinuaba que las mujeres debían sacrificarse, saber cómo manejar las situaciones con suavidad. Y fue aún más sutil cuando empezó a hablar mal de Silvana delante de mí. Últimamente veo a Silvana muy rara, hija. Siempre arreglándose, maquillándose, sin preocuparse por su marido y su hijo. Mi hijo Félix tuvo mala suerte al casarse con una mujer así. No te llega ni a la suela del zapato. ¿Qué intentaba hacer? ¿Separarme de Silvana? ¿O estaba actuando para demostrar que estaba de mi lado, para que confiara en ella y no sospechara nada? Su táctica era realmente magistral. Si no hubiera sabido la verdad, probablemente me habría conmovido hasta las lágrimas, creyendo que tenía una suegra comprensiva y justa, pero ya no era la ingenua alma de antes. Simplemente asentía y dejaba pasar el tema, mientras por dentro mi cautela aumentaba. Mientras tanto, Silvana, después de un periodo de silencio, probablemente informada del nuevo papel de su suegra, también comenzó a provocar de manera más sutil. Ya no actuaba a escondidas, sino que atacaba de frente, pero bajo un disfraz muy hábil. Una tarde de fin de semana, apareció de repente en mi casa con una gran cesta de fruta. Alma, estaba de paso y he venido a veros. Sonreía, tan natural como si fuéramos hermanas. La invité a pasar, sintiendo una profunda desconfianza. Se sentó en el sofá y empezó a hablar de negocios, de los niños. Entonces, casualmente, vio una camisa de Damián que acababa de planchar y que estaba colgada. «Oh, qué bonita esta camisa de Damián. Mi Félix tiene una igualita. Seguro que la compraron juntos». Lo dijo con un tono indiferente, pero yo sabía que esa camisa se la había regalado yo a Damián por su cumpleaños la semana pasada, una edición limitada de la que no podía haber dos. Estaba provocándome deliberadamente. Solo sonreí. «Ah, sí. Qué coincidencia. Este modelo es bastante común». Al ver que no reaccionaba, continuó. Fue al baño y un rato después salió con un pendiente en la mano. «Alma, creo que se me ha caído este pendiente aquí. ¿Has visto el otro?» Miré el pendiente en su mano, brillante y dolorosamente familiar. Era el par de pendientes que le vi llevar la noche, que los descubrí en mi dormitorio. La sangre me hirvió. Estaba intentando recordarme deliberadamente aquella noche. Me estaba desafiando. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. «No lo he visto, Silvana. Seguramente lo dejaste en otro sitio. Es muy bonito. Debe de ser caro». Silvana pareció desconcertada por mi calma. Tartamudeó. «Ah, bueno, es normal. Me lo regaló Félix». «Qué detallista es Félix», sonreí. Una sonrisa que sabía que era gélida.
La visita de Silvana terminó sin que lograra su objetivo. Quería enfadarme, que montara una escena para poder hacerse la víctima, pero no le di esa oportunidad. Sin embargo, su ataque no terminó ahí. Unos días después me envió un mensaje. Alma, necesito urgentemente dinero para un nuevo pedido de mercancía y estoy pillada. ¿Podrías prestarme 10.000 euros? Te los devuelvo la semana que viene. Miré el mensaje y sonreí con desdén. Otra treta. Sabía que no me faltaba el dinero y quería probar mi reacción. Si me negaba, tendría una excusa para decir que era una tacaña, que no la consideraba de la familia. Si aceptaba, sería como darle dinero a la amante de mi marido. Lo pensé un momento y respondí, claro, Silvana. Justo tengo algo de dinero disponible. Dame tu número de cuenta y te lo transfiero. Y lo hice. Le transferí exactamente 10.000 euros. Sabía que mi madre me regañaría por esto, pero tenía mis razones. El comprobante de la transferencia sería una prueba. Una prueba de nuestra estrecha relación. Y lo más importante, quería ver qué otras artimañas intentarían después de recibir el dinero tan fácilmente. Como era de esperar, después de recibir el dinero, Damián y Silvana se volvieron aún más confiados. Pensaban que yo era realmente una tonta, un cajero automático andante. Comenzaron a actuar de manera más descarada, más audaz, y eso era exactamente lo que estaba esperando. Unas semanas después, la agencia de detectives me envió un nuevo correo. Esta vez, no solo eran fotos, sino también el itinerario de reserva de vuelos y hotel. Damián y Silvana habían reservado juntos unas vacaciones en Gran Canaria para finales de mes. Casualmente, esa era la semana de nuestro aniversario de bodas. No solo me traicionaban, sino que querían pisotear nuestros recuerdos más sagrados. Sentí un nudo de ira en la garganta. Pero al mirar los detalles del vuelo, del resort de lujo que habían reservado, un plan audaz y cruel se formó en mi mente. Querían unas vacaciones inolvidables. Les daría un recuerdo que nunca olvidarían. La idea de una venganza dulce pero amarga en Gran Canaria me dio un nuevo impulso. Pero antes de ejecutar ese plan, sabía que necesitaba pruebas más sólidas. Pruebas que no se limitaran a unas pocas fotos robadas o insinuaciones. Necesitaba algo con suficiente peso para que no pudieran negarlo. Algo que desnudara toda la red de mentiras que habían tejido juntos. Me puse en contacto de nuevo con la agencia de detectives, pidiéndoles que intensificaran la vigilancia, especialmente en el apartamento de residencial Alcázar Real. Les dejé claro mi requerimiento. No solo necesitaba fotos de ellos entrando y saliendo juntos. Necesitaba vídeos. Necesitaba pruebas de la frecuencia con la que pasaban la noche allí. Y, si era posible, que averiguaran quién era el titular del contrato de alquiler o compra de ese apartamento. Era una petición difícil, que requería profesionalismo y también suerte, pero estaba dispuesta a pagar una gran suma para conseguirlo. Mientras esperaba los resultados de los detectives, continué con mi actuación. Empecé a mostrarme triste, a suspirar a menudo. Dejaba deliberadamente que Damián me viera mirando nuestras viejas fotos de boda y luego secándome las lágrimas en silencio. Quería que pensara que estaba sufriendo porque sentía que nuestro amor se desvanecía, no porque supiera de su infidelidad. Efectivamente, Damián mordió el anzuelo. Empezó a mostrar un remordimiento falso. Volvía a casa más temprano. De vez en cuando me traía flores. Incluso sugirió proactivamente: cariño, a finales de mes es nuestro aniversario. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje a algún sitio para desconectar? Hace mucho que no tenemos tiempo para nosotros. Lo miré, llena de desprecio. Estaba tratando de apaciguarme, de compensarme antes de irse de vacaciones con su amante. Su actuación era realmente perfecta. Fingí estar conmovida, con los ojos llorosos. ¿De verdad, cariño? Es lo que más deseaba. A donde tú quieras ir, iré contigo. ¿Qué te parece si vamos a Gran Canaria? Soltó, como si fuera una idea repentina. Me quedé helada por un momento. Gran Canaria. El mismo lugar. ¿Planeaba llevar a su esposa y a su amante al mismo lugar? ¿Al mismo tiempo? Su descaro superaba mi imaginación. Gran Canaria. Me parece bien, forcé una sonrisa. Dicen que es precioso. Pues miraré vuelos y hotel. No, tú descansa, Damián se apresuró a decir. Deja que yo me ocupe de esos detalles. Tú solo prepárate para disfrutar. Temía que descubriera la coincidencia mortal. No sabía que yo ya lo sabía todo, y que estaba esperando para convertir su viaje romántico en una pesadilla. Una semana después, recibí el correo electrónico que tanto esperaba de la agencia de detectives. El resultado que me enviaron superó todas mis expectativas. Estimada señora Alma, hemos completado su solicitud. A continuación, le detallamos lo que hemos recopilado. El correo adjuntaba un archivo comprimido. Lo descargué con manos temblorosas.
Dentro había una serie de vídeos, imágenes e incluso documentos escaneados. Lo primero era un informe detallado. En el último mes, Damián había pasado la noche en el apartamento 1708 de Residencial Alcázar Real un total de 12 veces. Los detectives habían grabado vídeos nítidos de él entrando en el garaje, subiendo en el ascensor al piso 17. A la mañana siguiente, él y Silvana salían juntos de la mano. Luego venía lo más importante. Habían logrado acceder a la administración del edificio. Mediante alguna treta profesional, habían conseguido una copia del contrato de compraventa del apartamento 1708. Y el nombre en el contrato me dejó, una vez más, estupefacta. Propietaria, señora Graciela García. Graciela, mi suegra. Sentí que se me iba toda la fuerza. Caí de rodillas al suelo. Así que era eso. El apartamento no era de Damián, ni de Silvana. Era de mi suegra. Ella no solo lo sabía, no solo lo encubría, sino que era ella quien había creado ese nido de amor para su hijo y su nuera. Había usado el dinero, probablemente el dinero que yo le había dado, para comprarle una casa a su hijo para que tuviera una aventura. La maldad y el cálculo de esa mujer no tenían límites. Había interpretado el papel de una suegra amable y comprensiva, mientras por la espalda dirigía la obra más enfermiza. Había sacrificado la felicidad de su hijo mayor y pisoteado mi honor solo para satisfacer al hijo menor al que mimaba. Pero eso no era todo. Al final del correo había una pequeña nota. PD. Casualmente, hemos descubierto un detalle interesante. El anterior propietario del apartamento 1708 era un hombre llamado Félix Ruiz. La transacción de compraventa tuvo lugar hace casi un año. Parece que el apartamento pertenecía originalmente al marido de la señora Silvana, pero luego fue vendido a la madre de usted. Mi cabeza daba vueltas. Félix vendiendo la casa a su propia madre. ¿Para qué? ¿Para conseguir dinero? ¿O le obligaron a vender? Recordé su imagen débil e impotente en el vídeo del aparcamiento. Recordé sus amargas palabras en la cafetería. Todo lo que tengo ahora me lo ha dado él. Una verdad aterradora empezó a tomar forma en mi mente. ¿Acaso Damián no solo controlaba la carrera de su hermano, sino que también le obligó a vender su propia casa para que luego su madre la comprara y creara una jaula de oro para él y Silvana? Si esto era cierto, ya no se trataba de una infidelidad. Era una apropiación, una destrucción sistemática dirigida tanto a mí como a Félix. Me senté en el suelo frío, rodeada de pruebas irrefutables. Mis lágrimas se habían secado. Solo quedaba un odio extremo. Habían ido demasiado lejos. Y yo sería quien pondría fin a todo. Me levanté y fui al escritorio. Abrí el ordenador y empecé a redactar un correo electrónico. No era para mi madre ni para mi abogado. Este correo iba dirigido a una sola persona. Félix Ruiz. Félix, tengo algo que quiero enseñarte. Puede que sea muy doloroso, pero creo que tienes derecho a saber la verdad sobre la casa que vendiste. El correo a Félix fue enviado sin recibir respuesta. No me sorprendió. Quizás estaba demasiado asustado o avergonzado para enfrentarse a mí, a la verdad, o quizás lo había leído y estaba sumido en un silencio mudo, rumiando su propio dolor. No insistí. La semilla de la duda y la indignación ya estaba plantada. Tarde o temprano, germinaría. Mi trabajo ahora era centrarme en mis presas principales, Damián y Graciela. Las vacaciones en Gran Canaria estaban cada vez más cerca. Damián parecía increíblemente emocionado. Buscaba en internet reseñas de resorts y restaurantes. Incluso me compró un vestido nuevo, diciendo que quería que fuera la mujer más guapa en nuestro viaje de aniversario. Al ver su felicidad y expectación, sentí náuseas. No esperaba con ansias el viaje conmigo. Esperaba con ansias los días apasionados junto a Silvana. Yo también fingí estar igual de emocionada. Le dije a Damián que había pedido una semana de vacaciones. Dije que quería dejar de lado todo el trabajo para disfrutar plenamente del viaje. Quería compensarle por los meses en los que había estado demasiado absorta en mi trabajo. Mi actuación pareció convencerle por completo. Me abrazó, diciendo que era la mejor esposa del mundo. Las mentiras nunca habían sonado tan dulces. Y entonces, lancé el cebo decisivo. Esa noche, después de cenar, mientras veíamos la televisión, solté un grito de alegría. «Ah, he recibido un correo de la empresa, cariño». Damián se giró, curioso. «¿Qué correo te ha puesto tan contenta?» Levanté el móvil, con la pantalla iluminada, dejando que viera deliberadamente el asunto del correo. Notificación de pago de la bonificación de fin de año. Es mi bonificación, cariño. Este año la empresa ha ido muy bien. Me han dado una bonificación enorme, dije con voz excitada. Los ojos de Damián se iluminaron. Vi claramente un destello de codicia en su mirada, aunque intentó ocultarlo rápidamente. «Ah, ¿sí? Enhorabuena, mi amor. Has trabajado muy duro todo el año. Te lo mereces», dijo con dulzura.
¿Y de cuánto estamos hablando? Fingí dudar, con aire misterioso. Bueno, no es mucho. Unos 200.000 euros. 200.000 euros. La cifra fue como una bomba en el silencioso salón. Vi a Damián tragar saliva. Intentó mantener la calma, pero sus manos sobre las rodillas se apretaron con fuerza. ¿200.000? Tartamudeó. ¿Tanto? Sí, es que este año mi proyecto tuvo un éxito enorme. El director dijo que era la bonificación más alta que habían dado, nunca dije, intentando parecer ingenua, ajena a sus planes. Supe en ese instante que el pez había picado. 200.000 euros. Una cifra lo suficientemente grande como para hacer que cualquier persona codiciosa abriera bien los ojos. Efectivamente, esa misma noche, cuando fingí estar profundamente dormida, oí a Damián salir sigilosamente de la habitación. Esta vez no fue al despacho, sino que salió directamente al balcón. Lo seguí en silencio, escondida tras la gruesa cortina. Estaba hablando por teléfono. Su voz era un susurro pero lleno de euforia. Sí, mamá, no has oído mal. 200.000. Me lo acaba de decir. El cielo está de nuestra parte. Un momento de silencio, probablemente escuchando a Graciela. Sí, lo sé. No dejaré que sospeche nada. No te preocupes. Después del viaje a Gran Canaria, encontraré la manera de que me dé ese dinero voluntariamente. Y entonces, lo tendremos todo. Otro silencio. ¿Silvana? Sí, ya se lo he dicho. Está muy contenta. Dile de mi parte que esté tranquila. Que no se preocupe por nada. Ese apartamento será suyo tarde o temprano. La conversación terminó. Damián se quedó un rato más en el balcón, probablemente saboreando la sensación de estar a punto de conseguir una fortuna. Todo estaba meridianamente claro. Mi suegra no solo encubría a su hijo, sino que era la mente maestra detrás de todo el plan. Y Silvana no era solo la amante, era una cómplice, conspirando con ellos para apropiarse de mis bienes. Los tres, una alianza diabólica, habían tejido una trampa perfecta para arruinar mi vida. Volví a la cama, con el corazón helado. 200.000 euros. Ese fue el precio que puse, y ellos no dudaron en morder el anzuelo. Los días siguientes, Damián me trató de una forma extrañamente buena. Me mimaba como a una reina, me decía palabras dulces, me prometía el oro y el moro, pintaba un futuro maravilloso donde viajaríamos por el mundo, tendríamos hijos preciosos. Interpretó a la perfección el papel del marido enamorado, el marido que quería enmendar sus errores. Mi suegra también. Me llamaba constantemente para preguntarme cómo estaba, para recordarme que me cuidara, que comiera bien. Incluso dijo que me había preparado un regalo especial para nuestro aniversario. Cuanto más actuaban, más asco sentía. Intentaban adormecerme, que volviera a confiar en ellos para luego asestar el golpe de gracia. Yo le seguí el juego. Fingí estar conmovida, feliz. Le dije a Damián que le había perdonado, que creía en nuestro amor. Le dije a mi suegra que estaba muy agradecida por su preocupación. Nuestra obra era perfecta, sin fisuras. Solo que ellos no sabían que, mientras estaban absortos en sus papeles, yo preparaba en silencio el acto final. Había contactado a mi abogado, preparado toda la documentación necesaria. También había reservado otro billete de avión, no a Gran Canaria, sino a un lugar que nunca podrían imaginar. Su viaje a Gran Canaria no contaría con mi presencia. En su lugar recibirían un regalo sorpresa que había preparado. Un regalo que convertiría sus románticas vacaciones en una pesadilla. Y eso era solo el principio. El día de la partida a Gran Canaria finalmente llegó. Esa mañana, Damián se levantó muy temprano, con el rostro radiante de alegría. Silbaba felizmente mientras preparaba la maleta. Le había mentido a Silvana diciéndole que tenía una reunión de empresa urgente en Gran Canaria, y a mí, que era nuestro viaje de aniversario. Una mentira, dos propósitos. Lo había organizado todo a la perfección. Reservó 2 habitaciones diferentes en el mismo resort, una para mí y otra para Silvana. Planeaba pasar el día conmigo y la noche con ella. Su plan era impecable. Yo también fingí estar igual de emocionada. Preparé una maleta grande con mis mejores vestidos. Me maquillé ligeramente, con un aspecto radiante, como una esposa esperando unas vacaciones románticas. ¿Estás lista, mi amor? Damián entró en la habitación y me abrazó por la espalda. El vuelo está a punto de salir. Ya estoy lista, me di la vuelta y le sonreí. Estoy tan emocionada. Hace tanto tiempo que no tenemos un tiempo a solas. Te prometo que será el viaje más inolvidable de nuestras vidas, dijo con dulzura. Inolvidable. Sí. Seguro que será un recuerdo que no olvidarás en tu vida, pensé. Fuimos juntos al aeropuerto. Durante todo el trayecto, Damián no paró de hablar de sus planes en Gran Canaria. Dijo que me llevaría a los mejores restaurantes, que pasearíamos por la playa de Maspalomas,
que veríamos el atardecer desde las dunas. Pintó un cuadro perfecto, uno que enamoraría a cualquier mujer. Al llegar al aeropuerto, hizo el check-in para mí primero. Mi vuelo salía a las 9 de la mañana. El de Silvana, como sabía por los detectives, salía una hora después, a las 10. Había calculado el tiempo meticulosamente para no cruzarse. Entra tú primero, Damián me dio la tarjeta de embarque. Tengo que salir a ver a un socio un momento, un asunto que resolver. Entraré después. Otra mentira. Sabía que no iba a ver a ningún socio. Salía a esperar a Silvana. Claro, ve tranquilo. Te espero dentro, sonreí y le di un beso ligero en la mejilla. Nos vemos en Gran Canaria, mi amor. Me di la vuelta y arrastré mi maleta hacia el control de seguridad. No miré atrás, pero pude sentir la mirada triunfante de Damián en mi espalda. Pensaba que la presa había caído completamente en la trampa. No sabía que era él quien estaba entrando en la trampa que yo le había tendido. Después de pasar el control de seguridad, no me dirigí a la sala de espera del vuelo a Gran Canaria. Tomé otro pasillo, hacia una puerta de embarque completamente diferente. La puerta del vuelo a Singapur. Así es, no iba a Gran Canaria. El billete que Damián me había reservado lo había cancelado el día anterior. En su lugar, me había comprado un billete en clase business a Singapur. Necesitaba un lugar tranquilo, lo suficientemente lejos para calmarme y preparar los siguientes pasos. Sentada en la sala VIP, saqué el teléfono y comencé el primer paso de mi plan. Le envié un mensaje a Silvana desde un número anónimo que había preparado. Hola Silvana, soy una gran admiradora tuya. Sé que tienes un vuelo a Gran Canaria a las 10. Casualmente, yo también voy en ese vuelo. Tengo un pequeño regalo para ti. ¿Podríamos vernos un momento en la cafetería del aeropuerto, en la zona de embarque? Sabía que con su vanidad, Silvana no se negaría. Efectivamente, a los pocos minutos respondió. Claro, estoy aquí. Ven cuando quieras. Sonreí. Todo iba según lo previsto. A continuación envié otro mensaje, esta vez a Félix. Félix, sé que estás sufriendo, pero si te queda una última pizca del valor de un hombre, ven al aeropuerto ahora mismo. Tu mujer y tu hermano se van de vacaciones juntos a Gran Canaria. Vuelo IB3, 852, sale a las 10. Les he preparado una sorpresa y creo que deberías estar presente para verla. No estaba segura de si Félix se atrevería a venir, pero le había dado una oportunidad para recuperar su honor. Finalmente, hice una llamada, no a mi madre, ni a mi abogado. Llamé a Celia, la esposa del jefe de Damián. Hola Celia, soy Alma. Siento molestarte, pero tengo algo muy importante que contarte, algo que afecta al honor de la empresa y de tu marido. Le conté a Celia una parte de la verdad. No toda la historia de la infidelidad, sino centrándome en cómo Damián había utilizado su puesto y los contactos de la empresa para su beneficio personal, concretamente para ayudar a la empresa de Félix. Tampoco me olvidé de mencionar, como si nada, que Damián estaba a punto de irse de viaje de negocios a Gran Canaria, pero que en realidad eran unas vacaciones con otra mujer. Sabía que Celia era una mujer inteligente y astuta. No pasaría por alto esta información. Y si su marido, el jefe de Damián, se enteraba de que uno de sus empleados no solo era un mujeriego, sino que usaba la empresa para sus propios fines, el futuro de Damián en esa compañía estaría acabado. Hecho todo esto, apagué el teléfono y me recosté en el asiento. El espectáculo en el aeropuerto estaba a punto de comenzar. Yo no estaría allí, pero podía imaginar la escena caótica que se avecinaba. Un marido engañado, una amante humillada, un canalla desenmascarado. Era digno de esperar. Y sabía que esto era solo el aperitivo. El plato principal que les tenía reservado todavía estaba por llegar. El vuelo a Singapur me llevó a un mundo completamente diferente. Se acabó el aire sofocante de la mentira, se acabaron los rostros falsos. Me alojé en un hotel de lujo con vistas a la deslumbrante bahía de Marina Bay. Durante varios días no hice nada, solo pasear, ir de compras y disfrutar de la deliciosa comida. Me permití descansar, disfrutar de la libertad que había perdido hacía mucho tiempo, pero esa paz no duró mucho. En la mañana del tercer día encendí el teléfono. Una avalancha de mensajes y llamadas perdidas inundó la pantalla. La mayoría eran de Damián. Al principio mensajes de preocupación. ¿Dónde estás, mi amor? No puedo contactar contigo. ¿Te ha pasado algo? Luego mensajes de ira y reproche. Alma, ¿a qué estás jugando? ¿Sabes el lío que has montado? Me has humillado delante de todo el mundo. Y finalmente mensajes de súplica y arrepentimiento. Me equivoqué, Alma. Sé que me equivoqué. Vuelve. Por favor. Hablemos. Te lo ruego. Los leí todos sin que mi pulso se alterara. No respondí. Entre los mensajes había uno de un número desconocido. Lo abrí. Era de Félix. Gracias.
Ya lo he entendido todo. Solo una frase corta pero suficiente para saber que había ido, que lo había presenciado todo. Busqué información en Internet. Efectivamente, el drama del aeropuerto se había convertido en un tema candente en algunos foros privados. Publicaciones anónimas relataban una historia de una pillada elegante pero mordaz en el aeropuerto de Barajas. Alguien contaba la escena de un hombre con el rostro pálido al descubrir a su mujer y a su propio hermano a punto de irse de viaje. Alguien había fotografiado a Silvana, furiosa, marchándose a toda prisa después de ser abordada por un grupo de desconocidos, probablemente gente de Celia, y también había rumores sobre un jefe de ventas a punto de ser despedido por un escándalo amoroso y prácticas comerciales poco transparentes. Todo había salido según mi plan, incluso mejor. Pero sabía que este no era el final. El cerebro de esta obra, Graciela, aún no había aparecido. No tuve que esperar mucho. Esa tarde recibí una llamada del número de mi suegra. Dudé un momento, pero contesté. Hola, mamá. ¿Todavía te atreves a llamarme mamá? La voz de Graciela al otro lado no tenía nada de su habitual dulzura. Era pura acidez. ¿Dónde estás? Vuelve aquí ahora mismo. ¿Crees que puedes esconderte? Has destrozado a esta familia, ¿lo sabes? Guardé silencio. ¿Qué te dije? Que una mujer debe ser paciente, comprensiva. No me escuchaste, y mira lo que has hecho. Ahora Damián está suspendido de empleo, Félix quiere el divorcio, y Silvana no para de llorar. ¿Estás contenta? Mamá, dije con una calma sorprendente. Quien ha destrozado esta familia no he sido yo, sino usted, su querido hijo y su ejemplar nuera. Usted toleró el pecado, encubrió la mentira, así que ahora debe asumir las consecuencias. Tú, ¿cómo te atreves a hablarme así? Gritó. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones? No olvides que sigues siendo la nuera de esta casa. Si no vuelves, enviaré a gente a buscarte. Le contaré a todo el mundo qué clase de mujer eres, una adúltera que abandona a su familia. Adelante. Hágalo, sonreí con desdén. A ver a quién cree la gente, si a una suegra que encubre la infidelidad de su hijo con su cuñada, o a una esposa traicionada. Ah, y no olvide que la casa donde vive, el coche que conduce, y esa imagen de señora adinerada de la que tanto presume, todo se lo ha proporcionado esta nuera adúltera. Si realmente me arruino como usted desea, no sé cómo van a vivir usted y toda su familia. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Sabía que había dado en su punto más débil, el dinero y el estatus. Volveré, continué, con voz gélida. Pero no ahora. Este fin de semana es su 60 cumpleaños, ¿verdad? Le he preparado un regalo muy especial. Volveré para felicitarla. Prepárese para recibirlo. Colgué, sin darle la oportunidad de decir una palabra más. La fiesta de cumpleaños. Ese sería el escenario final. Un escenario que llevaba mucho tiempo preparando. Un escenario donde todos los actores principales tendrían que estar presentes para interpretar su último papel. Volví a España el sábado por la mañana, el día de la fiesta de cumpleaños de Graciela. No volví al chalet junto al río. Ese lugar ya no era mi hogar. Me alojé en un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Por la tarde, vino mi madre. Me trajo un espectacular vestido de noche, hecho a medida por un famoso diseñador. Era de un color verde esmeralda que brillaba como las estrellas. Esta noche, mi hija tiene que ser la más guapa, dijo mi madre, con una mezcla de amor y orgullo en los ojos. Sonreí. Gracias, mamá. Juntas, fuimos al restaurante donde se celebraba la fiesta. Era un restaurante de 5 estrellas, lujosamente decorado. Graciela había invitado a muchísima gente, familiares, amigos, socios comerciales. Quería aprovechar la ocasión para demostrar que su familia seguía intacta, que los recientes escándalos eran solo rumores infundados. Cuando mi madre y yo entramos, todas las miradas se clavaron en nosotras. El ambiente en la sala se tensó de repente. Vi a Damián, a Félix, a Silvana y a Graciela en el escenario, con los rostros pálidos. No esperaban que me atreviera a aparecer, y menos de una forma tan deslumbrante y segura. Sonreí y, junto a mi madre, caminé con calma hacia nuestra mesa, reservada en el centro. Me senté, crucé las piernas con elegancia y miré tranquilamente hacia el escenario. La fiesta comenzó en un ambiente forzado. Graciela intentó dar las gracias y hacer un brindis, pero su voz temblaba y su mirada se desviaba constantemente hacia mí, llena de miedo. Después de su discurso, el presentador invitó a todos a mirar la gran pantalla para ver un vídeo con momentos memorables de la vida de la homenajeada. Fue entonces cuando me levanté. Subí al escenario y le quité el micrófono al desconcertado presentador. Todas las miradas de la sala se centraron en mí. Damián y su familia cambiaron de color, intentando subir para detenerme. Disculpen la interrupción, dije, mi voz resonando clara y tranquila. Soy Alma, la nuera de Graciela.
Hoy, en este día tan feliz para mi madre, también tengo un pequeño regalo. Un vídeo especial que quiero dedicarle a ella, a mi marido y a mi querida cuñada. Consideradlo mi bendición para el nuevo capítulo de sus vidas. Dicho esto, hice una señal al técnico de sonido, que mi madre había arreglado de antemano. Las luces de la sala se apagaron y la gran pantalla se iluminó. El telón final estaba a punto de caer. La pantalla se iluminó, pero no con imágenes de felicitación o momentos familiares cálidos. En su lugar, apareció una imagen nítida de la puerta de mi dormitorio, grabada desde un ángulo oculto. La sala entera enmudeció. La gente contuvo la respiración, sin entender qué pasaba. Y entonces, la puerta se abrió. Damián y Silvana, en una pose más que íntima, salieron abrazados. El vídeo fue grabado con un equipo profesional. El sonido era cristalino. La risita de Silvana, el susurro de Damián, me vuelves loco. Nada que ver con la esposa aburrida que tengo en casa. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Empezaron los cuchicheos. Vi a Graciela en el escenario, pálida como un fantasma. Temblaba, señalando la pantalla y balbuceando. «Apagadla, apagadla ahora mismo». Pero nadie la obedeció. La pantalla siguió. La escena cambió al lujoso apartamento de residencial Alcázar Real. El vídeo mostraba a Damián y Silvana entrando de la mano, pasando la noche allí, cocinando juntos, viendo películas como un verdadero matrimonio. Debajo de cada clip aparecía un texto claro. El nido de amor secreto de Damián y su cuñada Silvana. ¿Comprado con el dinero de quién? Los murmullos en la sala crecieron. La gente empezó a mirar a la familia de Damián con incredulidad y desprecio. Y entonces, mi voz resonó, doblada profesionalmente sobre el vídeo. Damas y caballeros, esto no es solo una historia de infidelidad. Es una conspiración calculada, dirigida por la misma suegra a la que tanto respetaba, la señora Graciela García. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez, imágenes de Graciela grabadas a escondidas durante su conversación con Damián en el balcón de mi casa. Su voz se oyó claramente. No dejaré que sospeche nada. No te preocupes. Después del viaje a Gran Canaria, encontraré la manera de que me dé ese dinero voluntariamente. Ella era yo. Ese dinero eran los 200.000 euros de la bonificación que me había inventado. Su conspiración, su plan de estafa, todo quedó expuesto de la forma más cruda ante cientos de ojos. Graciela no pudo soportarlo más. Se tambaleó y se desplomó en el escenario. Inconsciente. Algunos familiares corrieron a ayudarla. El ambiente se volvió caótico. Pero no me detuve. Le hice una señal al técnico para que continuara. Y la última persona a la que quiero agradecer en esta obra es a Félix Ruiz. La pantalla mostró el vídeo del aparcamiento. La imagen de Félix, impotente, viendo a su mujer subir al coche con su hermano. Mi voz resonó de nuevo, fría y cortante. Un marido que, por el dinero y la carrera que le proporcionó su propio hermano, hizo la vista gorda, aceptando la humillación de la infidelidad de su mujer. Un hombre que vendió su propio honor. Félix, sentado en un rincón oscuro, hundió la cabeza en la mesa, sus hombros temblando. No se atrevió a levantar la vista. El vídeo terminó con una imagen mía, sola frente al mar en Singapur. Mi voz se volvió tranquila pero llena de peso. Una vez lo perdí todo. El amor, la confianza, incluso mi autoestima, pero hoy estoy aquí para recuperarlo todo. Este regalo no es solo para la familia de mi marido, sino para todas las mujeres que han sufrido o sufren la traición. Recordad que no somos débiles y que nunca estamos solas. Las luces de la sala se encendieron. Todo era un caos. Gritos, el llanto de Silvana, los insultos de los familiares. Los invitados comenzaron a marcharse, lanzando miradas de desprecio. La gran fiesta de cumpleaños se había convertido en una tragicomedia. En medio del caos, bajé tranquilamente del escenario. Fui hacia mi madre. Me miró, con los ojos brillantes de lágrimas, pero con una sonrisa de orgullo en los labios. «Vamos, hija. La función ha terminado». Salimos juntas del restaurante, dejando atrás un montón de cenizas. No miré atrás. No necesitaba ver su patético estado. Había hecho lo que tenía que hacer. El telón había caído. Y esto era solo el comienzo de la justicia. Cuando llegamos al vestíbulo, un hombre nos esperaba. Vestía un elegante traje negro, alto y corpulento. Cuando se giró, me quedé helada. Félix. Me miró. Su mirada ya no era débil ni cobarde, sino extrañamente decidida. «Alma, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo, con voz grave y ronca. «Tengo algo que creo que te será muy útil». La tormenta que desaté en la fiesta de cumpleaños de Graciela fue más destructiva de lo que jamás imaginé.
Esa misma noche, los vídeos del caos en la fiesta, junto con mi felicitación, se hicieron virales en las redes sociales. El verdadero rostro de la prestigiosa familia Ruiz quedó al descubierto ante el mundo. Ya no me importaban los chismes. Apagué el teléfono y volví con mi madre a su tranquila casa. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin pesadillas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con mi madre en el jardín soleado, me llamó mi abogado. Alma, la parte de Damián se ha puesto en contacto conmigo. Quieren llegar a un acuerdo. Aceptan el divorcio y todas nuestras condiciones. Solo piden que retires las pruebas y no hagas más grande el asunto. Sonreí. Tenían miedo. Así es. Este escándalo ha afectado gravemente a los negocios de toda la familia. Damián ha sido despedido oficialmente. Y por lo que sé, Félix también está tramitando el divorcio de Silvana. ¿Ah, sí? ¿Tan rápido? Me sorprendí un poco. Sí. Y esto es lo más sorprendente. Félix no solo pide el divorcio, sino que ha demandado a Silvana y a Damián por adulterio y estafa. Parece que ha conseguido pruebas muy comprometedoras para ellos. Me quedé pensando, ¿pruebas? ¿Acaso? Recordé mi breve encuentro con Félix después de la fiesta. Tengo algo que creo que te será muy útil. Resulta que no eran palabras vacías. Su cobardía finalmente había sido vencida por la humillación y la ira. Había decidido levantarse, no solo para recuperar su honor, sino para castigar a quienes lo habían pisoteado. Alma, ¿quieres que colaboremos con la defensa de Félix? Preguntó el abogado. Con su testimonio y sus pruebas, podríamos acabar con Damián y Silvana. Guardé silencio un momento. Venganza, satisfacción, eran sentimientos que una vez anhelé. Pero ahora, cuando todo estaba llegando a su fin, sentía un gran cansancio. Ya había luchado suficiente. No quería que mi vida siguiera sumida en el odio y los litigios. No es necesario, dije con calma. Sigamos con nuestro plan. Solo quiero divorciarme lo antes posible. Quiero terminar con todo esto. Entendido, Alma. Haré lo que me pides. Después de la llamada, mi madre me miró con comprensión. Has tomado la decisión correcta, hija. Perdonar no es porque ellos lo merezcan, es porque nosotras merecemos estar en paz. Sí, merecía estar en paz. El divorcio de Damián y yo fue sorprendentemente rápido. Firmó los papeles sin oponer resistencia. Se fue con las manos vacías, tal y como yo exigí. El chalet, el coche y todos los bienes gananciales a mi nombre me pertenecían. No le quité ni un euro que fuera suyo, pero tampoco dejé que se llevara nada que fuera mío. El día del juicio, no nos vimos. Todo lo gestionaron los abogados. Mi matrimonio de 5 años terminó con unos cuantos papeles y unas firmas frías, sin lágrimas, sin súplicas. Solo liberación. Unos meses después, me enteré del resultado del juicio de Félix. Silvana y Damián no solo tuvieron que compensarle con una gran suma de dinero, sino que también se enfrentaron a una condena de prisión suspendida por estafa. El apartamento de residencial Alcázar Real fue embargado para pagar las deudas. Silvana desapareció después de eso. Nadie supo a dónde fue. Damián, después de perder su trabajo, su mujer y su amante, se hundió en el alcohol, viviendo una vida miserable. Graciela, tras el shock, fue ingresada en un hospital psiquiátrico. La prestigiosa familia de antaño era ahora un montón de cenizas. No sentí satisfacción, solo un vacío. Ellos mismos lo habían destruido todo por su codicia y su egoísmo. Una tarde, mientras ordenaba el chalet, preparándome para venderlo y empezar una nueva vida, encontré una vieja caja. Dentro estaban mis recuerdos con Damián. Fotos, regalos, cartas de amor. Pensé en tirarlo todo, pero me detuve. Cogí una foto. Era del día de nuestra boda. En ella, sonreíamos radiantes, con los ojos llenos de felicidad. Esa sonrisa, esa felicidad, una vez fueron reales. Suspiré y guardé la caja. El pasado, aunque doloroso, era parte de mi vida. No podía borrarlo, pero podía aprender a aceptarlo y seguir adelante. Vendí el chalet y compré un apartamento más pequeño y acogedor en el centro. No volví a mi antiguo trabajo. Decidí tomarme un tiempo, dedicarlo a mí misma, a mi madre, a viajar. Viajé sola, a lugares con los que siempre había soñado. Aprendí cosas nuevas, a pintar, a tocar el piano, a cocinar platos que nunca había probado. Redescubrí la alegría en las cosas sencillas. Me reencontré a mí misma. Un año después, en un hermoso día de sol, estaba leyendo en mi cafetería favorita. Un hombre se acercó, sonrió y preguntó, «Disculpe, ¿está ocupada esta silla?» Levanté la vista y mi corazón dio un vuelco. Era una sonrisa cálida, una mirada amable. Un comienzo completamente nuevo.
Sonreí de vuelta. No, adelante, siéntese. Mi vida, después de la tormenta, finalmente había encontrado un puerto seguro. Un puerto sin mentiras, sin cálculos, solo con sinceridad y cosas sencillas. Y supe que la verdadera felicidad a veces empieza con algo tan simple como eso.